Buenos días para todos y bienvenidos a Punto Septentrión, el lugar donde, como siempre, yo les digo y ustedes saben, libertad es elegir. Nuevo video en el día de la fecha, como verán, y el video del día de hoy lo quise hacer en vísperas de uno de los días que más espero en todo el año, que es el 17 de octubre, y es justamente para hablar un poco de qué es lo que pasó, o mejor dicho, qué fue lo que pasó el 17 de octubre de 1945. Básicamente, para hablar de esto, para hablar de los orígenes, nos tenemos que remontar hacia el año 1930, al golpe que dio la facción fascista del ejército argentino de aquel entonces, encabezada por José Félix Uriburu, en donde, fue el primer intento explícito de imponer el fascismo en el país como tal, y básicamente fue el fin a los últimos años de irigoyenismo, que dicho sea de paso habían sido bastante turbulentos por la dirección en la cual el líder radical quiso tomar sus políticas de gobierno y orientó el gobierno en sí. El irigoyenismo, dicho sea de paso, pasó a estar perseguido una vez que se instaló esta dictadura fascista. Después de 2 años de Uriburu, se pasó a lo que fue el mandato de Agustín Justo y Julio Roca Hijo, que básicamente a partir de 1932 lo que se instalaría para las elecciones que se llevarían adelante sería el fraude patriótico, es decir, unas elecciones absolutamente fraudulentas en donde se cometiera justamente el fraude en beneficio de la nación. La década infame en sí fue una época que estuvo marcada por la presencia de un fuerte estado represor. Las facciones partidarias que eran perseguidas eran reprimidas muy duramente por múltiples relaciones comerciales con Gran Bretaña absolutamente leoninas para la República Argentina, favorables a Gran Bretaña. En pocas palabras, nos rompieron el orto. Y básicamente por una democracia, tal como dijimos antes, insistimos, que estuvo básicamente marcada por la poca representación de los sectores, por los comicios poco transparentes, pero insisto que se daba así, según las cúpulas, en beneficio de la nación. De ahí término fraude patriótico. Para 1933 va a aparecer un personaje dentro de la década infame, que es el abuelo de Federico Pinedo, al cual todos conocemos, que tuvo el mandato más corto de la historia, que iba a traer ideas para terminar con la era del liberalismo en la Argentina, que ya a nivel mundial se había quedado muy desgastada después de la crisis del 30, y vino con las ideas de promover un Estado interventor en favor de las clases dominantes, para lo cual trajo medidas como el control de cambios, la industrialización por sustitución de importaciones y la suba de aranceles, que tenían como intención concentrar dólares en el gobierno argentino con el único fin y primordial fin de pagar la deuda a Gran Bretaña por los acuerdos firmados. Esto, por supuesto, involuntariamente generó una industrialización dentro del país, en donde surgieron dos clases que serían fundamentales a partir de 1943, que fueron la burguesía nacional y el proletario criollo. Y ya para fines de la década del 30 se dio un fuerte choque entre sectores, entre lo que era la burguesía nacional de aquel entonces ascendente contra la oligarquía terrateniente más tradicionalista, y a la par de esto las grandes masas de proletarios criollos, los grandes trabajadores de aquel entonces, se empezaron a organizar. Teniendo en cuenta que la CGT se había fundado en el año 1930, se empezaron a organizar en nuevos sindicatos, sin tener aún, en muchos de los casos, el reconocimiento desde el Estado como organización gremial, que todos sabemos que es necesario. Razón por la cual, entre otras, por ejemplo las pésimas condiciones de trabajo, las huelgas empezaron a ser una constante precisamente desde el año 1936 hacia el año 1938. De 1938, entre 1938 y 1941, hasta fines de 1941 para ser exactos, se apaciguaron un poco, y en 1942 volvieron con todo. Lo que se dio básicamente en esta última, a lo largo de toda la década infame, pero que se acentuó en la última parte de la década infame, es que los sectores políticos no tenían las capacidades para representar a los nuevos sectores emergentes. Es decir, la oligarquía, que era la gobernante en aquel momento, no tenía la capacidad para representar a los nuevos sectores
de la burguesía nacional, y tampoco tenían la capacidad para representar a el nuevo proletariado criollo, al nuevo sector obrero, por medio de medidas que estimularan y mejoraran su nivel de vida. Ni tampoco tenían la intención, claro está. Y ante esta respuesta del pueblo, estas élites gobernantes intentaron responder por medio del hecho de el intento de imponer una nueva década infame, con el fin de imponer un nuevo candidato en unas elecciones que por supuesto iban a ser por medio del fraude patriótico, como no podía ser de otra forma. A ver, fraude patriótico, para el que no entiende, votaba el perro, votaba el gato, votaban los muertos, votaba gente con identidad falsa, etcétera, 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 etcétera. Iba a tratar de imponer un candidato que se llamaba Robustiano Patrón Costas, que era un oligarca que estaba más tendido hacia las facciones de la oligarquía, que tenía más inclinación hacia los aliados en cuanto a lo que bandos de la Segunda Guerra Mundial significan. Pero esta vez de nuevo el ejército en el año 1943, a diferencia del año 1930, en esta ocasión la línea nacionalista del ejército, en el 1930 fue la línea fascista, nada que ver una con la otra, iba a terminar este sistema, iba a arrancar este sistema fraudulento desde sus raíces por medio de un golpe de Estado, que no debería ser llamado golpe de Estado. Si me esperas un cachito después te explico por qué. Iba a terminar con este sistema y el grupo de oficiales unidos iba a llegar al poder. Entre esa cúpula del poder se encontraba un joven de sangre tehuelche, no tan joven, llamado Juan Domingo Perón. Perón, en el año 1943, fue nombrado secretario de Trabajo y Previsión. A diferencia de las anteriores veces, de los anteriores mandatos en la Argentina, si bien el cargo ya existía, a diferencia de esas ocasiones, ahora, con la asunción de Perón, los trabajadores iban a tener una Secretaría de Trabajo y Previsión, valga la redundancia, que los escuche verdaderamente. Y esto no se quedó en discursos ni en palabras, se tradujo en medidas. Por ejemplo, las vacaciones pagas, la jornada de 8 horas, la indemnización del despido y el Estatuto Nacional del Peón. Todos estos derechos iban a tener que ser financiados por los empresarios, por los oligarcas terratenientes y por los grandes patronales de los distintos sectores de la economía. A ver, de acá empieza la gran discusión con el eterno gorila que todos tenemos como amigo, como conocido, que tenemos enfrente. Si bien existían leyes previas a las medidas que tomó Perón en el año 1943 desde la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión, estas leyes no eran de cumplimiento obligatorio y efectivo para los patronales, es decir, las leyes, al no tener obligación de ser aplicadas, prácticamente no tenían poder coercitivo y caían en un desuetudo constante. Es decir, en pocas palabras, se sancionaban estas leyes en un ámbito legislativo absolutamente hipócrita y corrupto y entongado con el poder hegemónico de aquel momento a nivel económico, y para los trabajadores nada cambiaba. ¿Entendiste, gorila? Paralelamente a esto, los nuevos sindicatos que estaban en formación, los cuales citamos anteriormente, recibieron ayuda desde el Estado para tener el reconocimiento gremial y recibieron facilidades burocráticas de todo tipo, lo que generó un gran aumento de la sindicalización en la República Argentina, que pasó de 8.000 afiliados en 1943 a más de 500.000 para 1945. Ya para 1944, Perón iba a ser nombrado vicepresidente y iba a impulsar nuevas medidas nuevamente en contra de la oligarquía terrateniente del campo, como por ejemplo lo fueron el congelamiento de arriendos y la suspensión de los desalojos, lo cual tuvo un impacto profundo y rápido en estos sectores que estoy mencionando. No olvidemos que todos los gastos corrían por cuenta del sector oligarca. Para dar un poco de contexto a lo que ya era la época, los nuevos derechos generaron una fuerte tensión social y, por decirlo claramente, generaron una ira en los sectores dominantes incontrolable, especialmente en la sociedad rural argentina, que de pasar en décadas anteriores a poner los funcionarios de la mitad del gabinete, para 1943 se topaba por primera vez con un Estado que tomaba medidas en favor de las grandes masas y en contra de las grandes minorías, encabezadas en
en este contexto y en este momento histórico por la sociedad rural, lo cual había tomado por sorpresa en absoluto a este organismo. La fuerte polarización social llevó a que existan fuertes marchas, tanto peronistas como antiperonistas, y muy multitudinarias ambas, cabe destacar. Farrell a todo esto estaba pintado al óleo. El embajador de los Estados Unidos en aquel entonces, Sproul Braden, intervenía fuertemente en la política argentina por medio del partido que representaba los intereses de las clases dominantes, que era la Unión Democrática en aquel momento. Perón, como ministro de Guerra, tomó una decisión que marcó un punto sin retorno en cuanto a las relaciones con la Embajada de los Estados Unidos, que fue declarar a la Argentina neutral en cuanto al conflicto de la Segunda Guerra, lo que marcó un punto sin retorno, insisto, con la Embajada de los Estados Unidos. Esto es consecuencia de que Perón no cedió ante las presiones de los Estados Unidos. Esta tensión social, esta sociedad caldeada, fue prácticamente en ascenso hasta que en octubre de 1945 Farrell cede ante las presiones de la embajada y encarcela a Perón, pensando tal vez que encarcelando al hombre que promovió las conquistas sociales más grandes del siglo XX terminaba la conciencia popular, a la par de que Sproul Braden en Estados Unidos el mismo 17 de octubre fue interpelado por el Senado de los Estados Unidos y cuestionado fuertemente por la fuerte intervención que él estaba teniendo en la política argentina. Todo el Senado le pidió explicaciones a Sproul Braden. A la par de esto, 500.000 personas en la Plaza de Mayo y más también le demostraron a Farrell que la conciencia popular no se terminaba con el encarcelamiento del líder en la isla Martín García, dando como inicio al peronismo tal como lo conocemos hoy, al menos a mi entender, y dando como origen a lo que hoy conmemoramos, que es el Día de la Lealtad. Para ir un poquito más atrás con respecto al video, ¿por qué el del golpe de 1943 no fue un golpe militar? Los golpes militares, a diferencia de las revoluciones, los dan las cúpulas contra gobiernos con el fin de que estas cúpulas adquieran el control de las masas. O sea, es de arriba hacia abajo. En cambio, las revoluciones las dan las masas para correr a las cúpulas que toman medidas antipopulares, que esto fue lo que sucedió en el año 1943. Por lo tanto, en el año 1943 se dio una revolución y no un golpe de Estado. Sea cual sea el origen del peronismo, según el pensamiento de cada uno, cada compañero, 4 de junio de 1943 o 17 de octubre de 1945, a mi entender es este segundo, el peronismo surgió inevitablemente de una revolución. Por eso, al menos a mi entender, insisto, el peronismo debe ser de carácter revolucionario. Punto final para el video del día de la fecha. Por favor, una vez más los pedidos de siempre. Por favor, síganme en Twitter. Por favor, síganme en Instagram. Suscríbanse al canal. Por favor, les pido que le pongan me gusta al video. Les pido a su vez que toquen la campanita, que hagan clic en la campanita que está al lado del botón de suscripción para que YouTube les notifique cada vez que subo nuevo contenido. Les pido que comenten, que pongan sus opiniones debajo en los comentarios. Comenten que me sirven. Les pido que compartan este video con sus amigos y que lo difundan. Y sin más palabras, preámbulos y alegorías de ningún tipo, les agradezco muchísimo por haber visto este video. No me quería ir sin avisarles. En estos días estén atentos que va a salir un programa especial sobre la democracia estadounidense, ahora bien cerquita de las elecciones del país del norte. Muchísimas gracias, insisto, por haber visto el video. Como siempre yo les digo y ustedes saben, tengo nombre y apellido, pero pueden llamarme Septentrión. Hasta el próximo video.